¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de los opioides, sustancias altamente adictivas que se han convertido en una auténtica plaga en ciertos países, pero que al mismo tiempo se usan de forma rutinaria en el manejo del dolor. En este video explicaremos cómo funcionan estos fármacos, cómo eliminan el dolor y cómo ejercen sus efectos. Además explicaremos la diferencia entre opio, opioide y opiáceo y veremos cómo estas sustancias han moldeado la historia de nuestra especie. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Entre todos los síntomas que puede producir una enfermedad, quizás el más desagradable de todos sea el dolor. El dolor suele ser la primera señal de que algo no anda bien con nuestros cuerpos, y cuando se extiende, en tiempo o en intensidad, puede llegar a incapacitar física y emocionalmente. Quizás sea por esto que la humanidad desde siempre ha buscado formas de mitigar o eliminar este síntoma, y entre las muchas herramientas que hemos descubierto para este fin, probablemente ninguna sea tan efectiva como los opioides. Estos fármacos han calado mucho en la cultura popular y es probable que hayan escuchado nombrar a la morfina, la heroína, el Vicodin, el fentanilo o la metadona, todos ellos opioides, sustancias con una gran potencia analgésica, es decir, que disminuyen el dolor al tiempo que eliminan la tos y la diarrea y que inducen una sensación de euforia y sedación. Y es debido a esto último que los opioides se han convertido en sustancias de abuso muy populares e incluso se habla de una epidemia de opioides en algunos países. El término opioide es usado comúnmente y de forma errónea como sinónimo de opiáceo, pero para entender cuál es la diferencia entre estos conceptos, lo primero que hay que entender es cómo se comunican nuestras células. Nuestras células se comunican entre sí a través de sustancias de señalización, como hormonas o neurotransmisores que ejercen sus efectos a través de receptores. Una célula produce una sustancia que otra puede percibir a través de un receptor para ejecutar una respuesta determinada. Un ejemplo de esto es como la adrenalina que se libera en situaciones de miedo o peligro induce ciertas respuestas en aquellos tejidos que tienen receptores para ella. Los músculos aumentan su fuerza de contracción, el corazón late más rápido y las pupilas se dilatan porque estos tejidos tienen receptores para la adrenalina. Otro buen ejemplo es la testosterona de la que hablamos en el video anterior. Esta hormona ejerce sus efectos gracias a un receptor, el receptor androgénico. Y en el caso de los opioides, lo que nos importa son tres receptores principalmente: los receptores delta, kappa y mu, conocidos en su conjunto como receptores opioides, que están presentes a lo largo de prácticamente todo nuestro cuerpo en diferentes concentraciones. Ahora, un opioide es toda sustancia natural o sintética que sea capaz de unirse al receptor kappa, al receptor delta o al receptor mu. Uno podría preguntarse por qué nuestro cuerpo tiene receptores para opioides, teniendo en cuenta la fama que tienen de ser sustancias peligrosas y adictivas. En un principio parece una mala jugada de la evolución. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo produce sus propios opioides naturales para regular ciertas tareas. Algunos de estos opioides propios de los seres humanos son las encefalinas, las dinorfinas, las nociceptinas y los más famosos de todos, las endorfinas. El nombre endorfina, de hecho, proviene de la contracción de endo, griego para interno, y morfina, uno de los opioides exógenos más utilizados y conocidos. En contraste con nuestros opioides endógenos, tenemos a los exógenos, que provienen fuera de nuestro cuerpo. Algunos de ellos son sintéticos como el fentanilo, otros son naturales como la mencionada morfina, que se obtiene de la resina de una planta, la Papaver somniferum, mejor conocida como adormidera o amapola real. Esta resina también recibe el nombre de opio, y fue de aquí que se aislaron por primera vez estas sustancias, de allí que reciban el nombre de opioides, mientras que el opio en sí mismo fue durante siglos uno de los medicamentos y sustancias recreacionales más usadas. Solo aquellos opioides que se obtienen de la resina de la amapola son considerados opiáceos, por ejemplo, la morfina, la papaverina y la codeína. Opio es la resina de la adormidera, opiáceos son los opioides que se obtienen de esta resina y opioides en general son todas las sustancias que se unen a los receptores delta, kappa o mu, incluyendo los producidos por nuestro propio cuerpo. En este sentido, las endorfinas, el fentanilo y la morfina son todos opioides, pero de estos tres solo la morfina es un opiáceo. Los efectos de estas sustancias en el cuerpo humano son muy variados, en parte porque existen tres receptores distintos, pero también porque los efectos cambian en distintos tejidos. Empezando por el sistema nervioso, los opioides
opioides impiden que nuestras neuronas descarguen sus potenciales eléctricos, disminuyendo la actividad de estas células. Son depresores del sistema nervioso central de forma similar al alcohol del que hemos hablado en videos anteriores. Esta depresión del sistema nervioso se debe a que los opioides impiden que nuestras neuronas intercambien electrolitos apropiadamente. Los electrolitos son átomos con carga eléctrica como el calcio, el sodio o el potasio, y son los que le dan capacidad de generar impulsos eléctricos a nuestras neuronas. Para ponerlo de forma sencilla, los opioides alteran el movimiento del calcio y el potasio a través de las neuronas y por tanto interfieren con la descarga eléctrica o potencial de acción de estas células. Esto es lo que lleva a varios de los efectos más conocidos de estas sustancias, como la euforia y el placer que produce su consumo, pero también la sedación y el sueño. De hecho, la morfina recibe su nombre de Morfeo, el dios griego de los sueños, y el término opioide en el pasado era sinónimo de narcótico. Narcosis es una palabra bonita para decir sueño, como en narcolepsia, aunque con el paso de los años el término se ha ido ampliando. La misma depresión del sistema nervioso que lleva al sueño también interfiere con las neuronas encargadas de la percepción de las sensaciones dolorosas. No todos nuestros órganos pueden sentir dolor. El cerebro y los pulmones son un buen ejemplo de esto. Sin embargo, aquellos tejidos que sí pueden sentirlo lo hacen a través de neuronas especiales conocidas como nociceptores. Las temperaturas, el estrés mecánico como un golpe y ciertas sustancias que se liberan cuando ocurre una herida pueden activar los nociceptores, que entonces proceden a enviar las señales dolorosas primero a la médula espinal, que a su vez las relevan hacia el cerebro. Los opioides interfieren con este proceso a nivel de los propios nociceptores, lo que sería la analgesia periférica, a nivel del transporte de la señal dolorosa en la médula espinal, lo que sería la analgesia espinal, y también a nivel del procesamiento de estas señales en el cerebro, lo que sería la analgesia supraespinal. Este efecto triple en el procesamiento del dolor es lo que explica la eficacia de los opioides como analgésicos. Otra parte del sistema nervioso que se ve afectada por los opioides es el sistema nervioso entérico, las neuronas que se encargan de regular el movimiento de nuestro sistema digestivo. De forma similar a lo que ocurre en el cerebro y la médula espinal, los opioides interfieren con estas neuronas, lo que disminuye la contracción de nuestros intestinos, retrasando el tránsito de los alimentos y los desechos a lo largo del sistema digestivo. Esto es útil para tratar la diarrea. Si el intestino no se mueve demasiado, se elimina la urgencia y en parte el dolor intestinal que suele acompañarla. La loperamida es quizás el mejor ejemplo de un opioide relativamente inofensivo. No puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que sus efectos se limitan sobre todo al sistema digestivo y por tanto suele ser usada como un antidiarreico. Sin embargo, el retraso en el tránsito gastrointestinal puede provocar presión e incomodidad en algunos órganos como el estómago, y a esto hay que sumarle que los opioides estimulan el área póstrema, la parte de nuestro sistema nervioso que regula los vómitos, por lo que estos son un efecto secundario común en el uso de estas sustancias. Además de los vómitos, otro reflejo afectado por los opioides es la tos. Tanto a nivel cerebral como a nivel del sistema respiratorio, estos fármacos deprimen a las neuronas encargadas de este reflejo. Son antitusígenos. De hecho, la heroína se comercializó en primer lugar como un medicamento para la tos, supuestamente diferenciándose de la morfina por no ser adictiva, un pequeño fallo. Los opioides también reducen la frecuencia y la amplitud respiratoria, uno de los efectos más peligrosos que ampliaremos en el siguiente video. Otro sistema que se ve afectado por los opioides es el sistema urinario, donde se inhibe el reflejo miccional. Esto impide que la vejiga se contraiga apropiadamente para poder orinar, lo que puede producir retención urinaria. Pasando a la piel, los opioides inducen activación de los mastocitos, un tipo de célula inflamatoria adaptada para protegernos de agentes invasores como bacterias o parásitos. Cuando los mastocitos se activan, liberan una serie de sustancias inflamatorias como la histamina, que produce prurito o comezón, dilatación de los vasos sanguíneos y enrojecimiento. Esta es la causa y el origen del estereotipo del usuario de drogas que no puede dejar de rascarse. Y los mastocitos son solo una de las muchas células del sistema inmune que se ven afectadas por los opioides. El uso crónico de estas sustancias puede llevar a cierto grado de inmunosupresión al interferir con el funcionamiento de otras células inmunitarias, como los neutrófilos, por ejemplo. Otro efecto poco conocido de los opioides son las alteraciones endocrinas, principalmente el hipogonadismo, o sea, niveles bajos de hormonas sexuales como la testosterona en los hombres y el estradiol en las mujeres. Como vimos en el video anterior, la producción de estas hormonas está
está regulada por el hipotálamo, una estructura del sistema nervioso central que a través de la hipófisis estimula a los testículos o los ovarios, dependiendo del caso, para producir sus hormonas correspondientes. El hipotálamo también tiene receptores para opioides y cuando estos se activan, este deja de estimular la producción de testosterona y estradiol en las gónadas, por lo que disminuyen los niveles de estas hormonas. En contraste, aumentan los niveles de prolactina, una hormona responsable de inducir la producción de leche en las glándulas mamarias, tanto en hombres como en mujeres. Otro de los efectos más evidentes y mejor conocidos de los opioides es su capacidad para producir miosis, es decir, contracción de la pupila e inhibición del reflejo de dilatación. El usuario muestra pupilas puntiformes, que suelen ser una muy buena pista diagnóstica del uso de estas sustancias. Como pueden ver, los efectos de estas sustancias son amplios y muy variados a lo largo de nuestro cuerpo, y en un principio pareciera que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, podría haber cierta lógica detrás de todo esto. Cuando sufrimos una herida, nuestro cuerpo necesita reconocerla rápidamente para evitar empeorar los daños. Para eso sentimos dolor. Sin embargo, una vez que ya hemos reconocido una herida, no hay necesidad de seguir sintiendo un dolor intenso. Y aquí entran nuestros opioides naturales. Disminuyen no solo la sensación desagradable del dolor a través de sus efectos analgésicos, sino que además nos ayudan a compensar el mal humor que casi siempre acompaña al dolor a través de sus efectos placenteros, euforizantes y sedantes. Los efectos sobre otros sistemas también podrían encajar en este paradigma. A un animal herido de gravedad probablemente no le interese gastar energía en el tránsito intestinal o la reproducción, y orinar o defecar podrían delatarlo frente a depredadores. Al mismo tiempo, los efectos sobre el sistema inmune de los opioides ayudan a modular la respuesta inflamatoria para permitir la reparación adecuada de las heridas. La prolactina, de hecho, no solo induce la producción de leche, sino que también es una sustancia fundamental para coordinar al sistema inmune. Por otra parte, los opioides también modulan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, hasta tal punto que la síntesis de cortisol implica inevitablemente la síntesis de beta-endorfina, lo que resalta la relación de los opioides con situaciones de estrés fisiológico. Así que, a pesar de que esto sea meramente una hipótesis, podría haber una explicación global para los efectos de estas sustancias. Parecieran estar específicamente diseñadas para ayudarnos a lidiar con heridas graves, ajustando nuestro cuerpo a un estado de reposo y recuperación, mientras que mitigan el dolor. Visto de cierta forma, parecen los fármacos perfectos, y encima se pueden obtener fácilmente de una planta relativamente común. Por esto nos sorprende el gran impacto que han tenido los opioides en la historia de la humanidad. No solo compiten con el cannabis por el puesto del fármaco más antiguo usado por nuestra especie, con hallazgos de semillas en una cueva española que datan del 4200 a.C., sino que además siempre han sido un producto ampliamente comercializado hasta años recientes, relativamente. El opio se usaba de forma prolífica con fines recreacionales y para tratar toda clase de males y enfermedades, desde la melancolía hasta la tuberculosis por sus efectos sobre la tos, pasando por hacer dormir a los niños, manejar la histeria y por supuesto cualquier clase de enfermedad que pueda causar dolor. Múltiples dioses en distintas civilizaciones son representados con la flor o la cápsula de la amapola. Solo en el caso de los griegos tenemos a Hipnos, dios del sueño, Morfeo, dios del aspecto onírico del dormir, o sea, el acto de soñar, y Tánatos, dios de la muerte no violenta. Una cita que refleja muy bien la percepción que se tenía del opio en el pasado viene de la mano de Thomas Sydenham, un médico inglés. De entre todos los remedios que a Dios Todopoderoso le ha complacido dar al hombre para aliviar los sufrimientos, no hay ninguno que sea tan universal y tan eficaz como el opio. Con el paso de los años, el opio se fue refinando, dando lugar a preparaciones como el laudano, una tintura alcohólica de opio creada por Paracelso, uno de los médicos más influyentes de la Edad Moderna. Sin embargo, y como probablemente sepan, el uso de opio tiene sus riesgos y fácilmente pasa de un remedio milagroso a un vicio por sus efectos con el placer. En el siglo XIX, los ingleses lucharon contra los chinos no en una, sino en dos guerras del opio por el derecho a inundar sus mercados con este producto, ambas victorias inglesas. Este se considera el inicio de lo que se conoce como el siglo de la humillación china, en el que este país, tradicionalmente una de las grandes potencias del mundo, fue subyugado por potencias extranjeras, tanto europeas como asiáticas. El uso de opio en China se convirtió en una auténtica plaga, contribuyendo a su incapacidad para defenderse de amenazas externas, y apenas a día de hoy es que este país está levantando cabeza.
El abuso del opio se extendió a otros países con la diáspora china, sobre todo a finales del siglo XIX, y en esta misma época fue que se descubrieron cuáles eran exactamente las sustancias útiles contenidas en el opio. Se descubrió la morfina, y a partir de esta, la heroína, que empezaron a ser recetadas indiscriminadamente para tratar toda clase de enfermedades. A pesar de que estas sustancias ahora son controladas y su uso y comercialización ilegal puede ser severamente castigado, parece que la historia china se está repitiendo nuevamente en la actualidad en países como los Estados Unidos. En el siguiente video hablaremos más de este tema. Explicaremos qué es lo que hace tan adictivos a los opioides, por qué provocan placer. Veremos cómo cambia el cuerpo de un adicto, cómo estas sustancias matan a sus víctimas y qué es lo que hace tan especial al fentanilo. También hablaremos de su potencial como armas químicas y cómo se comparan con otros gases de guerra como el gas sarín. En cualquier caso, espero que te haya gustado este video. De ser así, considera apoyarme en Patreon o en la sección de miembros del canal. No se olviden que el algoritmo se alimenta de comentarios. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.